Bueno, continuamos con la serie acerca de nuestros distintivos. Estamos a la mitad exactamente de la serie y hoy estamos viendo entonces la segunda característica de caminar con Cristo, que es la oración. Como iglesia creemos firmemente en el poder de la oración, pero no solamente lo creemos, queremos que sea una realidad en nuestra vida, tanto en lo personal como a nivel congregacional. Y para nosotros entonces estudiar el distintivo de la oración, vamos a estar en la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 18. Si por favor pueden ir conmigo a Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice la palabra del Señor así. Efesios capítulo 6, versículo 18. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La carta a los Efesios es una epístola, una carta que fue escrita por Pablo, consta solamente de 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos hablan acerca de la teología. Los primeros 3 capítulos son capítulos teológicos, la doctrina del Nuevo Testamento. Y los siguientes 3 capítulos entonces hablan de la práctica de la teología, cómo los primeros 3 capítulos lucen en la práctica. Los siguientes 3 capítulos al final hablan acerca de la conducta del cristiano, se enfocan en la conducta del cristiano. Efesios es una carta de aliento y de amonestación para los creyentes. Está escrita esta carta para recordarle a los creyentes de las invaluables bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, pero no solamente recordarnos de eso para vivir agradecidos, sino también para nosotros entonces vivir de una manera digna de esas bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Nos recuerdan las bendiciones de estar en Cristo, pero también nos animan a vivir a la luz de esas bendiciones en Cristo Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque Satanás, nuestro enemigo, nos tienta constantemente a vivir una vida satisfecha y enfocada en nosotros mismos. Por eso es que Pablo nos recuerda estas cosas a través de la carta de los Efesios. Y es por esta razón que en el último capítulo de Efesios, el capítulo 6, Pablo nos recuerda a los creyentes de la armadura completa y suficiente provista para nosotros por medio de la palabra de Dios y de su Espíritu. Y también nos recuerda la necesidad de oración vigilante y persistente. Esposas, aquellas esposas que tienen a sus esposos que han estado viniendo a los desayunos de hombres, sus hombres son expertos ya en la armadura de Dios. Díganles que les enseñen cómo usar la armadura de Dios. Y si su esposo no ha venido a los desayunos, envíelos, por favor, mándelos. El único permiso que la esposa tiene para mandar al esposo es cuando lo manda al desayuno de hombres, el día sábado cuando lo tenemos. Así que mándelos para que entonces ellos después les enseñen a ustedes cómo utilizar la armadura de Dios que Pablo habla en Efesios capítulo 6. Entonces, a la luz de lo que la palabra de Dios dice acerca de la oración, es por ello que para nosotros como iglesia es un distintivo. Como ya lo dije, creemos firmemente en el poder de la oración y creemos también que es fundamental para nuestro caminar con Cristo. Por eso es que está bajo la característica de caminar con Cristo, porque nos ayuda en nuestro caminar con Cristo. En el capítulo 6, como ya lo mencioné anteriormente, Pablo habla acerca de la armadura del cristiano, que nos ha sido provista para estar firmes contra nuestro enemigo en medio de una batalla espiritual que todo cristiano está enfrentando día a día. Lo vemos ahí en los versículos 11 y 12 del capítulo, que dice Pablo: revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo,
Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y nosotros hemos sido dotados con una armadura para entonces estar firmes en la batalla espiritual que libramos todos los días. Pero Pablo también hace mención de la oración, no como parte de la armadura. Algunos teólogos creen que la oración es parte de la armadura, pero no es parte de la armadura. Pablo hace mención de la oración, no como parte de la armadura, pero sí como algo fundamental y que está muy relacionado a cómo el cristiano usa la armadura de Dios. Hay dos cosas necesarias en la batalla espiritual. Una es un armamento apropiado y la segunda es la oración. Necesitamos, como soldados de Cristo, tener un armamento apropiado para enfrentar al enemigo, pero también necesitamos de la oración. Un soldado, por más que esté bien equipado y bien entrenado, si no se mantiene en contacto con su alto comandante, no va a poder pelear bien. La oración es el medio de comunicación del cristiano con su comandante, Dios. Por medio de ella recibimos dirección y consejos y por medio de ella comunicamos necesidades y problemas. Tú puedes tener como soldado el mejor armamento que tú puedas tener. Pero si tú no estás en constante comunicación con el alto mando y te dice qué es lo que va a hacer, qué es lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, entonces es falible nuestra armadura. La armadura de Dios para el cristiano representa la estrategia para pelear la batalla espiritual. Pero, y alguien diga pero, necesitamos la oración como nuestra fortaleza. Vean lo que dice el versículo 10 del capítulo 6 de Efesios. Dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjense que Pablo no está diciendo, por lo demás, hermanos, ahora yo les voy a dar una lista de armamento, una vestidura con la cual ustedes van a pelear, que va a ser su fortaleza. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo, por lo demás, fortaleceos en el Señor, aquel que es nuestro comandante, y en el poder de su fuerza. La oración es como el combustible de un auto. Tú puedes tener un auto último modelo, 0 millas, recién salidito de la fábrica, que huele a nuevo. Pero ¿qué pasa si ese auto no tiene gasolina? Puede ser el auto mejor del mundo. Pero si ese auto no tiene gasolina o electricidad, hoy en día que tenemos carros eléctricos, no va para ningún lado. ¿Ustedes saben cuál es el auto, hablando de autos, cuál es el auto más poderoso del mundo hoy en día? ¿No? Tengo una foto para ustedes para que lo vean. ¿Alguno de ustedes tiene ese auto? Digo, para que me dé una vuelta hoy después al salir del servicio. ¿Ustedes saben cómo se llama ese auto o qué marca es? Bueno, es un Lotus Evija. Es un auto europeo. Y este auto tiene una capacidad de 2,000 caballos de fuerza. 2,000 caballos de fuerza. Es el auto más poderoso, más potente del mundo ahora mismo. 2,000 caballos de fuerza. Pero con todo ese caballaje, si nosotros no le ponemos gasolina a ese auto, ¿qué pasa? Podrá ser el muy poderoso, el más rápido o lo que quiera, no pasa nada, no va para ningún lado. De la misma manera, la armadura del cristiano y la oración necesitan esa relación. Si la oración no está presente en nuestras vidas, nuestra armadura, que es la estrategia de batalla, entonces es deficiente. Imagínense ustedes, el ejército más poderoso del mundo hoy en día es el ejército de Israel.
que tiene la tecnología más grande en cuanto a guerra. Tiene las armas más poderosas que ningún otro país, ningún otro ejército tiene, por lo menos que se sabe. Nosotros como cristianos hemos sido dados directamente de Dios, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Hemos sido dados por Él de la armadura que nos ayudará a enfrentar a nuestro enemigo en la batalla que libramos día a día. ¿Qué tan poderosa ustedes creen que es la armadura que Dios, el Dios creador del universo, le ha dado al cristiano? Súper poderosa. Ni el mismo diablo tiene la armadura que nosotros tenemos. Pero ¿qué es lo que sucede? Nuestra armadura se vuelve deficiente cuando nuestra vida carece de la oración. Y aquí vemos una relación que Pablo hace. Lo vamos a ver ahora. Pablo está usando aquí lo que en gramática se conoce como un participio. ¿Cuántos se recuerdan cuando pasaron por la escuela? ¿Qué es un participio? ¿Alguien se recuerda qué es un participio? Ni me quiero acordar. En gramática, esto se conoce como un participio y es lo que Pablo está utilizando acá. Y es bueno saberlo para poder entender qué es lo que Pablo está diciendo. Un participio es la combinación de un verbo y un adjetivo. Yo también tuve que buscarlo porque no me acordaba. Un participio en gramática es una frase o una palabra compuesta por un verbo, que es una acción o un mandato, y un adjetivo, usualmente un adjetivo calificativo. Y Pablo está utilizando esa combinación acá. Lo vemos si nosotros, por ejemplo, combinamos entonces la lectura del versículo 11 con el versículo 18. El versículo 11 dice: revestidos de toda la armadura de Dios, para que estéis firmes contra las insidias del diablo. Y si nos vamos entonces al versículo 18, dice: con toda oración y súplica. Hay una orden acá. ¿Cuál es la orden? No. La orden es revestidos de toda la armadura de Dios. Esa es la orden que Pablo está dando para estar firmes. Revestidos de toda la armadura de Dios. ¿Cómo luce eso? Pablo dice: con toda oración y súplica. Ya que tú tienes puesta la armadura, entonces ahora hay que orar. Es lo que Pablo nos está diciendo acá. Revestidos con toda la armadura de Dios, y él explica de cómo nosotros hacemos esto en el versículo 18. Con toda oración y súplica, orando en todo tiempo en el Espíritu. Estas dos frases están conectadas en el lenguaje original y es lo que Pablo le está diciendo a los efesios y que nos recuerda a nosotros los cristianos. Por ejemplo, para comprender esto un poquito más, si un padre le dice a su hijo: ve a limpiar tu cuarto, ¿cuál es la orden? Ve a limpiar tu cuarto. Entonces el hijo va a su cuarto. ¿Cómo luce esa orden? Bueno, él comienza entonces, empieza a doblar la ropa, recoge la ropa sucia, guarda los pantalones donde van, las camisas en donde van, empieza a barrer, empieza a trapear, sacude el polvo, saca todas las cosas que están debajo de la cama, que han estado ahí por años, para poder limpiar bien. La orden fue: ve a limpiar tu cuarto. ¿Cómo luce esa orden? Todo lo que él hizo en su cuarto yo les acabo de mencionar. La orden para el cristiano es revestidos con toda la armadura de Dios. ¿Cómo luce eso? En toda oración y súplica. Van de la mano. La oración no es parte de la armadura, pero van de la mano. Si nosotros tenemos la armadura de Dios puesta, pero no oramos, mis hermanos, somos deficientes. Nos quedamos cortos. Lo vemos nuevamente en el versículo 13. El versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al diablo en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Pablo nos lo recuerda. Al final, Pablo nos dice estar firmes, tal cual lo dice también el versículo 11. En otras palabras, piensen en esta frase que va a salir en la pantalla. La manera de estar firmes es estando de rodillas. Así es como el cristiano permanece firme.
cuando se pone de rodillas en oración ante su Señor. La oración es la clave para ganar la batalla espiritual. Y a la luz de este texto vamos a ver 4 cosas que entonces podemos aprender acerca de la oración. Vamos a ver la diversidad en la oración, vamos a ver la frecuencia de la oración, vamos a ver la perseverancia de la oración y el objeto de la oración. Número 1, la diversidad de la oración. ¿Qué significa esto? Bueno, si nosotros vemos las primeras 5 palabras del versículo 18, Pablo dice, con toda oración y súplica. Pablo está hablando de una diversidad ahí, con toda oración y súplica. Y dentro de estas 5 palabras, Pablo escoge minuciosamente 2 palabras específicas y fundamentales. Pablo no dijo esto solamente por decirlo. Pablo tenía un propósito por lo cual él dijo esto. Y él escoge 2 palabras que son específicas y fundamentales. Y es oración y súplica. Oración y súplica. La idea de Pablo es que el cristiano debe de tener una vida de oración con oraciones generales, que es lo que se refiere a oración, y también con oraciones específicas, que son las súplicas, con oración y súplica. En otras palabras, nuestra vida de oración debe de ser diversa, debe de ser amplia. Por ejemplo, en nuestra vida de oración deben existir oraciones públicas, que hoy lo practicamos acá durante el servicio, oraciones privadas. Todo cristiano tiene que tener un lugar privado donde ora a su Señor. ¿Tú lo tienes? Tiene que ser un lugar privado con un momento específico, donde tú estás a solas con tu Señor. Si no lo tienes, yo te invito a que tú busques un lugar que debe ser tu lugar de oración. Podemos tener oraciones públicas, oraciones privadas. Debe de existir en la vida del cristiano oraciones de confesión de pecados. Deben existir oraciones de acción de gracias. Deben de existir oraciones de adoración, oraciones de peticiones específicas, oraciones de clamor desesperado, oraciones por confianza en Dios, oraciones de rendición a Dios, oraciones para no caer en tentación, etcétera, 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 etcétera. La lista continúa con la diversidad de tipos de oraciones que deberían de estar presentes en la vida de todo cristiano. Así es como luce una vida de oración bíblica. Eso es lo que Pablo quiere decir cuando dice con toda oración y súplica. Mis hermanos, nosotros no decidimos cómo orar. O no deberíamos de decidir cómo orar. Las Escrituras, que ya dijimos que son nuestra máxima autoridad de fe y conducta, nos enseñan cómo debemos orar. Y nosotros debemos de obedecer a la Escritura. El mismo Señor Jesús en Mateo 6:19, ¿qué fue lo que dijo? Vosotros, pues, orad de esta manera. Y tenemos un modelo de oración ahí. Y si ustedes después en casa revisan el Padre Nuestro, ustedes van a ver que en el Padre Nuestro hay una diversidad de oraciones, hay una diversidad de temas. El mismo Jesús nos dijo, orad de esta manera. Jesús no dijo solamente oren, deben orar, oren como ustedes crean que pueden orar. Él dijo, orad de esta manera. Hay una enseñanza en la Escritura de cómo el cristiano debe de orar. Hay una estructura, hay formas, hay un enfoque. Y Pablo quiere que entendamos que para ganar la batalla espiritual nuestra vida de oración debe de ser una vida de oración diversa, con toda oración y súplica. Pablo mismo nos enseña con su vida una vida de oración cristocéntrica, con una prioridad mucho más alta por lo espiritual que por lo material. Hemos estado estudiando la vida de Pablo y vemos que Pablo era un hombre de oración y vemos las cosas por las que Pablo oraba.
Pablo no oraba por cosas físicas. Y no es malo orar por cosas físicas. No es malo orar por sanidad. No es malo orar por protección. No es malo orar por provisión, etc. Es bueno orar por esas cosas. Pero si nosotros vemos las oraciones de Pablo, él antes de orar por todo esto, él pedía por la unidad. Él pedía por esperanza. Él presentaba acciones de gracias. Él pedía por oportunidades del evangelio. Incluso estando preso y encadenado. Su prioridad era más que él pudiera tener oportunidades de ministerio que su misma libertad y su sanidad. Para Pablo estaba por encima de cualquier cosa material lo espiritual y el reino de Dios. Y debemos de aprender de eso. Si tú y yo examinamos nuestra vida de oración, ¿cómo luce nuestra vida de oración? Piensa en las cosas por las cuales tú oras, cuando oras. ¿Cómo luce esa vida de oración? A veces puede que esa vida de oración luzca monótona. A veces puede que esa vida de oración luzca repetitiva. A veces ya sabemos oraciones de memoria y las repetimos constantemente y oramos las mismas cosas. A veces esa vida de oración luce egocéntrica. Es por eso que Jesús ahí mismo en Mateo 6, capítulo 7 dice, y al orar no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Pero la Biblia nos enseña que una relación y un caminar fuerte y profundo con Dios, y para mantenernos firmes en medio de la batalla espiritual, no proviene de una vida de oración simple, sencilla y débil, sino de una vida de oración diversa, significativa e intencional. El mejor ejemplo, otra vez, de una oración diversa y significativa es Jesús enseñándonos a orar en Mateo 6. Pero Pablo también le dice a los filipenses en el capítulo 4, versículos del 6 al 7, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Piense que Pablo dice ahí, por nada estéis afanosos, no se preocupen por nada. Dice, por encima de eso, dice Pablo, mediante oración y súplica en todo. Y Pablo dice, con acciones de gracias, con peticiones. Pablo nos invita a orar diversamente. Nuestra oración tiene que ser una oración que es diversa. Esa es la diversidad de una vida de oración. Ya lo hemos dicho anteriormente, la vida del cristiano no es como un buffet. Tú vas al buffet y escoges solo lo que te gusta. Sí, lo que quieras, pero solo lo que te gusta. Las ensaladas, ustedes han visto que en los buffets nadie las toca. La lechuga se ve cafecita, porque todo el mundo va para donde está, donde se escucha. La vida del cristiano no es como un buffet. La vida del cristiano es una dieta balanceada. Y lo mismo pasa con la oración. No podemos orar simplemente o siempre por lo mismo. Nuestra oración debe ser diversa. Debemos de orar por todo, como dice Pablo. Acá en nuestro versículo vemos una palabra que se repite. ¿Cuál es? El versículo 18. ¿Cuál es la palabra que se repite ahí? Vamos una exégesis de ese versículo. ¿Qué palabra se repite en ese versículo varias veces? Ajá, ya ustedes son todos unos teólogos. Dice toda oración y súplica, todo tiempo en el Espíritu, toda perseverancia, todos los santos. ¿Qué quiere decir todo en griego? Les digo que ustedes son unos teólogos ya. Todo en griego, en chino, en inglés, donde sea, significa todo.
que lo abarca, y Pablo dice con toda oración y súplica. La diversidad de la vida de oración del cristiano debe incluir todo, orar por todo, orar por la voluntad de Dios, orar por perdón, orar por confesión de pecados, orar por misericordia, orar por peticiones, orar por santidad, orar por gozo, por contentamiento, orar por todo. Esa es la diversidad de la oración. Número 2, la frecuencia de la oración. Vamos a ver la frecuencia de la oración. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice, orad en todo tiempo en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la palabra griega que Pablo está utilizando acá para describir tiempo es kairos. Kairos significa oportunidad, momento, ocasión. Acá Pablo no está hablando, como lo vemos en otras partes de la Escritura, acerca del cronos. El cronos también es una palabra utilizada relacionada al tiempo. Kairos y cronos. Cronos, del cronos viene la palabra cronómetro. Ustedes conocen lo que es un cronómetro, ¿no? Bueno, eso nos da la idea de lo que significa cronos. Un cronómetro es el tiempo que está corriendo continuamente. Como por ejemplo, nuestra vida. Nuestra vida está corriendo continuamente desde el momento de nacer hasta que morimos. No para. ¿Alguien ha parado algún día hoy en cuanto al recorrido de su tiempo? No. El día que nuestro tiempo de vida pare, paró. Hasta ahí llegamos. Pero desde el momento que nacemos hasta que Dios nos permite vivir, el tiempo está corriendo continuamente. El reloj ahora mismo está corriendo continuamente. El calendario está corriendo continuamente. El año 2024 está corriendo continuamente. Eso es el cronos, el tiempo corriendo continuamente. Pablo está utilizando acá la palabra kairos. No está utilizando la palabra cronos. Por lo tanto, Pablo no está diciendo orad en todo el cronos, porque eso querría decir estar en oración 24/7, 365. ¿Es eso posible? No es posible. No es posible. Entonces Pablo no está diciendo orar en todo el cronos. Lo que Pablo está diciendo es orad en todo el kairos. En otras palabras, orad en toda oportunidad. Orad en toda ocasión. Orad en todo momento que amerite orar. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Por ejemplo, hay oraciones que solamente se pueden hacer durante un tiempo determinado o durante una temporada determinada. Por ejemplo, solamente se puede orar por un esposo, en el caso de las mujeres, o por una esposa, en el caso de los hombres, cuando están solteros. Ya cuando se casan, ya no se puede seguir orando por un esposo o por una esposa. Ya la oportunidad de orar o de hacer ese tipo de oración ya se terminó. Tú puedes seguir orando por tu esposo para que el Señor lo cambie, o por tu esposa para que el Señor la cambie, no por otra o por otro, pero sí porque el Señor nos transforme. Entonces, a eso es a lo que Pablo se refiere cuando dice orad en todo el kairos. Orar oportunamente, orar cuando es necesario. Nosotros no podemos seguir orando por nuestros hijos cuando ya no están con nosotros. Podemos orar por ellos solamente cuando están en crecimiento. Cuando ya no están en medio nuestro, no podemos seguir orando por ellos. ¿Se capta la idea? Entonces, la idea de Pablo acá es orar en toda oportunidad que amerite orar. Alguien preguntará, pastor, entonces, ¿qué quiere decir orar sin cesar? Una buena pregunta, gracias por preguntar. Orar sin cesar quiere decir que durante tu día, durante tu vida y en toda oportunidad, debes de ser una persona de constante oración. Que antes de nosotros recurrir
a nuestros pensamientos o a nuestras opiniones, debemos de ser prontos a ir al trono de la gracia con toda oración y súplica. Debe ser algo instantáneo, una acción instantánea en la vida del cristiano. Que cuando algo sucede, orar. Pero ¿qué es lo que usualmente hacemos? Agarramos el teléfono. Mamá, ¿qué tú crees de esto? Papá, ¿qué tú piensas? Pastor, necesito que me aconseje. Y no hemos orado. Entonces lo que quiere decir orar sin cesar es ser prontos para orar. Debe ser nuestra primera respuesta, nuestra acción inmediata. Pero Pablo también dice, orad en todo tiempo en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir momento a momento, minuto a minuto, sé dependiente del Espíritu Santo y déjate guiar y ayudar por Él mientras oras. Eso es lo que Pablo quiere decir. Pastor, ¿qué pasa si yo no sé qué orar? Buena pregunta, gracias por preguntar. Bueno, echa mano del ayudador que tienes, del Paracletos. Por eso es que Pablo dice, orad en todo tiempo en el Espíritu. Porque el Espíritu, que es el Paracletos, que significa el ayudador, nos ayuda a orar. ¿Cómo así, pastor? Dicen los colombianos. Bueno, escucha lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué nos ayuda? Bueno, dice Pablo, porque no sabemos orar. Porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones, Dios, sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos, conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, si yo lo que yo acabo de leer no hizo una explosión cerebral dentro de ustedes no me están poniendo atención. Porque lo que yo acabo de leer es que Dios permite que el Espíritu Santo ore por nosotros, porque nosotros no sabemos orar. Y Él dice que lo escucha, porque el Espíritu nunca va a orar en contra de la voluntad de Dios. El Espíritu siempre va a orar acorde a la voluntad de Dios y a las Escrituras, porque es Dios. Y dice que Él intercede con gemidos. No es que el Espíritu, hay que orar por esto otra vez. No, Él está apasionado, intercediendo con gemidos indecibles por los santos. Esa fue una buena oportunidad de decir amén. Dice que Él ora por los santos. Y dice, y aquel que conoce los corazones, que escudriña los corazones, sabe cuál es el sentir del Espíritu Santo. El domingo pasado leíamos durante el servicio el Salmo 139. ¿Se recuerdan de la predicación del pastor Chacho también? Hace unas semanas, el Salmo 139. Escudriña, oh Dios, mi corazón. ¿Qué pasa si Dios hace caso a esa oración y escudriña nuestros corazones y ve lo que hay en nuestro corazón? Y nos trata conforme a lo que encuentra. ¿Qué pasaría? Sin embargo, así como el salmista, cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, escudriña mi corazón, Dios escudriña nuestro corazón y ve la pudredumbre que hay adentro. Sin embargo, nos ve a través de Cristo y escucha lo que el Espíritu Santo está pidiendo por nosotros. Y entonces nos trata con amor, con misericordia y con gracia nuevamente. Porque nosotros no sabemos orar. Porque cuando le decimos, Señor, escudriña mi corazón y escucha mis oraciones, y el Señor escucha nuestras oraciones, pero entonces Él escucha al Espíritu Santo. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Eso es increíble. Que el mismo Dios Espíritu Santo interceda por nosotros cuando nosotros no sabemos orar.
Ahora, tengo que hacer una pausa aquí, abrir un paréntesis. Amigo, si tú estás escuchando esto y comprendes lo que yo estoy diciendo, y tú dices, gloria a Dios porque el Espíritu Santo ora por mí. Pero déjame decirte, si tú no tienes una relación con Dios como su hijo, el Espíritu Santo no intercede por ti. El Espíritu Santo solamente intercede por aquellos que son hijos de Dios. Pastor, pero todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero solamente aquellos que han creído en Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador, se les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea que si tú no eres un hijo de Dios, pero tú en tus necesidades oras a Dios, tristemente tengo que decirte que tus oraciones no pasan de este techo. No son escuchadas por Dios, porque Él solamente escucha a sus hijos. Esa es la mala noticia. Ahora, la buena noticia es que hay esperanza para ti. Que Cristo puede salvar tu vida si tú pones tu fe y reconoces que eres un pecador necesitado de Dios, como lo hicimos cada uno de nosotros, y entonces venimos a Él. Él nos acepta. Y tus oraciones van a ser entonces escuchadas. Cierro paréntesis, continuamos. Mis hermanos, como nosotros no sabemos orar, hay momentos donde está bien que no sepamos orar y no saber qué decir. Se vale que nuestra oración en algún momento suene como esta. Escuchen. Señor Jesucristo, mi Dios y mi Salvador, no sé qué hacer. No sé ni siquiera por dónde comenzar. Si me dejo llevar por mis emociones en este momento, voy a parar en un lugar muy malo, lejos de ti. No tengo fuerzas y no encuentro palabras. Por favor, ayúdame. Espíritu Santo, te necesito. Hay momentos donde esas oraciones son válidas y debemos acudir a esas oraciones, porque el Espíritu Santo entonces intercede por nosotros. Esa es una oración bíblica. Esa es una oración dirigida por el Espíritu Santo, como lo dice Pablo. Juan capítulo 16, versículos del 13 al 15 dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, el que toma de lo mío y os lo hará, Él toma de lo mío y os lo hará saber. La idea de Pablo aquí y en el lenguaje original es que el Espíritu Santo es como un viento. Él nos lleva y nosotros debemos dejarnos llevar por Él. Debemos dejar que Él nos guíe a la verdad de Cristo Jesús al orar. Que Él nos guíe a su voluntad, que Él nos guíe a su carácter, que Él nos guíe a sus atributos, que Él nos guíe a los mismos frutos del Espíritu Santo o al mismo fruto del Espíritu Santo. Hermanos, debemos orar en todo tiempo en el Espíritu. Romanos 12:12, Pablo nuevamente danos una muestra de su vida de oración, dice, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Pablo hablándole a los Corintios, la primera carta, capítulo 1, versículo 4, siempre doy gracias a Dios por vosotros. Y dice Pablo, siempre doy gracias a Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Colosenses 1:3, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Y una vez más, Pablo, 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Esto es lo que debemos de estar haciendo como cristianos. En medio de una batalla espiritual debemos de modelar a nuestras familias y buscarlo hacer intencionalmente como iglesia. Nuestra frecuencia en la oración es porque estamos en una batalla espiritual y es constante. Lo que sucede es que nosotros como cristianos tratamos la batalla espiritual como algo de lo que nos podemos dar vacaciones. Es difícil estar en una batalla espiritual todos los días.
Mis hermanos, es difícil. Pero Dios nos ha equipado con la armadura de Dios y nos ha dado la oración para vencer. Tú no puedes levantarte un día y decir, hoy no quiero pelear la batalla espiritual, ni que se me acerque porque hoy no quiero pensar en ella. No podemos tomarnos un día off de la batalla espiritual. Está presente todos los días y es difícil enfrentar esa batalla a lo largo de nuestra vida aquí en la tierra. Es difícil. Uno se cansa. Pero por eso el versículo 10 nuevamente. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Debemos de levantarnos cada día teniendo presente que estamos en guerra, pero al mismo tiempo recordar que Cristo ha ganado la batalla y que nos ha dado la oración para vivir lo que Él dice. Número 3, la perseverancia de la oración. Pablo continúa diciendo, velad con toda perseverancia. Velad significa estar diligentes. ¿Saben qué quiere decir el lenguaje literalmente? El lenguaje original. Pablo quiere decir, mantente despierto sin quedarte dormido. Como ya algunos están quedando dormidos por acá. Dile, Pablo está diciendo, mantente despierto sin quedarte dormido. Eso es lo que Pablo está diciendo acerca de nuestra vida espiritual. Cuando él dice, velad con toda perseverancia. La perseverancia de la oración es mantenernos despiertos todo el tiempo sin quedarnos dormidos. No olvidemos que todo eso de lo que hemos estado hablando, está conectado por un hilo. Estamos hablando de que debemos estar revestidos con toda la armadura de Dios, firmes, orando amplia y diversamente, en todo tiempo guiados por el Espíritu Santo y en una alerta persistente. Todo esto lleva una línea a través de un hilo. La idea de Pablo acá al decir velad con toda perseverancia es como aquellos jefes intensos que están detrás de cada uno de los movimientos de sus trabajadores. ¿Alguien ha tenido un jefe así? ¿Algún jefe intenso? Que está viendo a qué hora entra, que está viendo a qué hora sale, que está viendo si ya cumplió con las responsabilidades, que a la hora del almuerzo ve a qué hora se va al almuerzo, a qué hora regresa, cuánto tiempo dura en el baño, si está en el teléfono. A veces hay jefes así, de intensos. Algunos, hoy en día la palabra famosa es tóxicos. Bueno, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que en cuanto a la vida de oración del cristiano, debemos de ser intensos, debemos de ser tóxicos. Eso es lo que Pablo quiere decir. Debemos ser extremistas en cuanto a la vida de oración. Tal vez esta semana nosotros tengamos que evaluar nuestro calendario y ver en nuestro calendario, en nuestra agenda, en nuestro horario, cuáles son aquellos intrusos que no nos permiten orar. Esta semana, ¿qué pasó? ¿Por qué no oraste? ¿Qué fue aquello que le quitó al tiempo de oración lo que tú tenías que dedicar para orar? Y debemos de ser extremistas e intensos. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Necesitamos, mis hermanos, proteger nuestra vida de oración. Hay un pastor que es intenso y ustedes lo van a reconocer. Se llama Paul Washer. No hay ningún pastor más intenso que Paul Washer. Yo tengo escuchando, no sé, aproximadamente 18 años a Paul Washer y durante 18 años cada vez que lo escucho, cada vez me convierto. Paul Washer predica con una intensidad que te hace venir a arrepentirte y venir al altar cada vez que él predica. Paul Washer, siendo así de intenso como es, dice acerca de lo que Pablo está diciendo acá, lo que va a salir en la pantalla. Paul Washer dice, ora hasta que no puedas más. Y luego, ora para seguir orando. Eso es intenso.
Y cuando Paul Washer lo dice, nosotros podemos comprender lo que Paul Washer está diciendo. Así debe lucir la vida de oración del cristiano. Así de intensos y extremistas debemos de ser con nuestra vida de oración. Ora hasta que no puedas más. Y cuando no puedas orar más, pídele al Señor para poder seguir orando. Pablo lo decía en Colosenses capítulo 4, versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Mis hermanos, nosotros no somos lo suficientemente fuertes para darnos el lujo de no orar. No lo somos. Tenemos que comprender eso. No somos lo suficientemente fuertes para no orar. Somos débiles. Por eso necesitamos orar. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad, en esto pensad. Y solamente podemos lograr que todo esto esté presente en nuestra mente y en nuestro corazón cuando oramos. Número 4, el objeto de la oración. Pablo continúa diciendo, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Ustedes saben cuál es el objeto de la oración? La iglesia. El objeto de la oración es la misma iglesia de Cristo. Debemos orar los unos por los otros. Nos necesitamos. No solamente físicamente, sino también por medio de la oración. Pensemos de esta manera. Pensemos que la vida de mi hermano, de mi hermana, depende de mi vida de oración. Y que mi vida depende de su vida de oración. Si hacemos un examen de cómo está nuestra vida de oración, algunos hermanos dirán, mi hermano, me tienes colgando de un hilo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. El objeto de la oración es la misma iglesia de Cristo. Debemos de orar los unos por los otros. Ese es nuestro mecanismo de defensa y de fortaleza. Cuando el pueblo de Israel reconoció que había cometido un error al estar orando por un rey para sí, vinieron ante Samuel y le dijeron, Samuel, ayúdanos. Y Samuel les dijo, tranquilos. Dedíquense a servir y a amar al Señor. Y Él les dice en primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23, y en cuanto a mí, dice Samuel, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Samuel entendía que si él dejaba de orar por sus hermanos, pecaba contra el Señor. No sé si alguna vez ustedes habían visto la oración de esta manera. Que si tú dejas orar por la iglesia de Cristo, estás pecando contra Dios. El objeto de la oración es la misma iglesia de Cristo. La iglesia primitiva. ¿Cuánto tenemos que aprenderle a la iglesia primitiva? Hechos capítulo 1, versículo 14, dice que todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. Ya mencionamos Romanos capítulo 8 versículos 26 y 27 y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede ¿por quién? Por nosotros, con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu porque Él intercede ¿por quién? Por los santos, por la iglesia de Cristo. El objeto de la oración es la misma iglesia de Cristo. Nuevamente, Mateo 6, el mismo Jesús enseñándonos a orar, dice, Padre, Él no dice Padre mío, Él pudo haber dicho Padre mío, pero Él está pensando en la iglesia, Él está pensando en los santos, Él está pensando en sus hermanos, Padre nuestro. El objeto de la oración
es la misma iglesia de Cristo. Pastor, ¿cómo puedo orar por los santos? ¿Cómo puedo orar por mi iglesia? Buena pregunta, gracias por preguntar. Pablo en Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11 dice, escuchen esto, y dice Pablo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. ¿Tú quieres orar por tus hermanos? Ve a Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11 y haz esta oración por tus hermanos. Ahora, como cristianos, también, y termino con esto, también tenemos la responsabilidad de orar por otros fuera de la iglesia. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2, versículos del 1 al 4, exhorto, pues, ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Ves nuevamente ahí la diversidad de la oración? Y dice Pablo, acciones de gracias por todos los hombres. Y luego dice Pablo, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Y dice Pablo, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Debemos orar por los perdidos. No solamente por la iglesia, que es el objeto de la oración, somos responsables de orar por los perdidos. ¿Por qué? Porque cuando el Señor les rescate, ellos vienen a ser parte de los santos. Y entonces el objeto de la oración se hace parte de ellos. Finalmente, Pablo dice, versículo 18, con toda oración y súplica, orad en todo el tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Versículo 19, Pablo dice, y orad por mí, para que sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Enséñenme ustedes ahí donde Pablo está orando por su libertad. Enséñenme ustedes ahí donde Pablo está orando por su sanidad. Enséñenme ustedes ahí donde Pablo está orando por su comodidad, por sus sueños, por sus metas, por sus planes, por su realización. Pablo dice que yo pueda ser un digno embajador y que hable con denuedo. Mis hermanos, debemos orar. Creemos como iglesia firmemente en el poder de la oración. Y la armadura del cristiano será eficaz solamente cuando oramos. Amén. Oremos.